Entonces, estábamos viendo ejemplos de preguntas en formato clínico estructurado, ¿cierto? Vimos recién, estábamos en esta, ¿sí? La de biología, ¿cierto? Y insisto, es súper importante cuando planteen la pregunta en definir lo más claro posible el desenlace, ¿sí? La definición del enlace debe ser lo menos ambigua posible, porque básicamente de cómo planteen el desenlace va a ser cómo lo van a cuantificar, cómo van a medirlo, ¿sí? Entonces es súper importante que el desenlace y la acción, bueno, todo, ¿cierto? Pero el que tiene que tener menos ambigüedad de todo es el desenlace, ¿sí? Porque inmediatamente orienta qué es lo que van a medir en el estudio, cuál va a ser la variable. Entonces es súper importante. Una de las variables que van a asociar, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo de una pregunta de diagnóstico, ¿sí? Que tiene el mismo formato. Por ejemplo, en pacientes adultos mayores con cuadro de cólico renal, esa es la población. Aquí está súper específica la población, ¿cierto? Adultos mayores con cuadro de cólico renal, el uso de ecografía de abdomen más sedimento de orina comparado con un Pielo-TAC identifica correctamente la urolitiasis. Entonces, aquí de nuevo, definir claramente el desenlace, aquí cuál es la técnica y cuál va a ser el gol estándar, es clave, ¿sí? Y bueno, la población, ¿sí? Eso va a depender de la disciplina específica o de la pregunta que tengan, ¿sí? Esta pregunta es clásica, esta es la más familiar para todos, ¿cierto? Que es la de tratamiento o la de intervención. En pacientes polinfartados, el uso de aspirina comparado con el tratamiento estándar reduce el riesgo de infarto o disminuye el riesgo de infarto, ¿sí? Por lo tanto, de nuevo, pregunta en formato clínico estructurado, ¿sí? Pronóstico. Esta es una pregunta típica de pronóstico que tiene una característica y es que no hay comparador. No hay comparador, ¿sí? En pacientes con hemorragia digestiva alta que resangran durante la hospitalización, ¿cuál es la mortalidad de X días? Aquí no hay comparador también por una cosa ética, ¿sí? Tiene que ver con razones éticas. Después vamos a ver que en los estudios quirúrgicos también es súper difícil tener un comparador en los estudios quirúrgicos, ¿sí? Eso. Y ahora, ya que definimos y recordamos las preguntas en formato clínico y cuáles son, y además clasificamos la pregunta, vamos a tener que cuestionarnos respecto al diseño que vamos a usar. ¿Y qué es el diseño? El diseño se define como procedimientos y métodos por los cuales se seleccionan los sujetos, se recoge y analiza la información y se interpretan los resultados. Básicamente el diseño es la estrategia que vamos a elegir para responder la pregunta. O sea, es súper importante tener claridad respecto al diseño. Vamos a hablar varias cosas de diseño, pero al final vamos a ver que cada una de los tipos de preguntas de investigación, ¿cierto? Cada una de estas preguntas que vimos acá tiene automáticamente definido, asociado, el mejor diseño disponible. Silencio, por favor, o pongan atención, por favor. Tiene automáticamente definido el mejor diseño disponible. Por eso es tan importante plantear bien la pregunta para poder clasificarla de manera correcta y finalmente, teniendo claro el tipo de pregunta, decir, para esto es este diseño. Y no hay más. No hay más. Y teniendo claro el diseño, vienen después otros elementos importantes, pero con eso ya, al tener claro el diseño, ya sabe cómo va a abordar el problema, cómo va a abordar de manera concreta la pregunta, en la investigación, ¿sí? Y, ¿qué cosas más del diseño? De acuerdo al diseño que vamos a elegir, vamos a poder determinar el tamaño muestral, cuál va a ser el método de selección de la muestra, cuáles van a ser los criterios de inclusión y exclusión, cuánto va a durar el estudio, cuál va a ser la selección y cómo vamos a definir las variables y cómo vamos a procesar y analizar los datos. O sea, el diseño guía todo. Tener claridad en el diseño nos permite tener claridad respecto a todos los pasos críticos del proyecto, ¿sí?
¿Y de qué depende la elección del diseño? ¿Cierto? Vamos a ver, todavía no hemos visto ninguno, los vamos a ver a continuación. Primero depende de la pregunta. La pregunta manda. La pregunta manda. Si tenemos clara la pregunta, automáticamente sabemos cuál es el mejor diseño. Pero ojo, muchas veces el mejor diseño no necesariamente es que nosotros podemos realizar, por múltiples razones: capacidad, tiempo, costo, ¿sí? Por lo tanto, si bien es cierto, lo central en la elección del diseño es la pregunta en realidad nos va a decir cuál es el mejor diseño disponible dentro de los diseños. Para responder esto, lo mejor que usted puede hacer es esto, ¿sí? No obstante, hay que sopesar otros elementos, como la factibilidad de la ejecución. La factibilidad tiene que ver con que tengamos la plata, el tiempo, los recursos, la capacidad técnica de hacerlo, ¿sí? Y también hay que ver o evaluar cuáles son las ventajas y desventajas de cada diseño. Vamos a analizar todos los diseños que hay y vamos a ver cuáles son sus ventajas y desventajas. En particular, las desventajas tienen que ver con la viabilidad, afectan mucho la viabilidad porque tiene que ver con las lucas y el tiempo. Y también, cuando hablamos de desventajas, es la cantidad de sesgos que tiene asociado un diseño, ¿sí? La cantidad de sesgos que de manera intrínseca tiene asociado. Eso independiente de los sesgos que adicionalmente nosotros podemos cometer. Cada diseño, por su naturaleza, va a tener un conjunto de sesgos de entrada, de base, ¿sí? Que vamos a analizar en las siguientes sesiones, ¿sí? Y lo otro es cómo se ajusta ese diseño al medio ambiente donde vamos a hacer la investigación. ¿Es viable hacer el estudio en el San Camilo, o hacerlo en Cajales, o hacerlo en ese centro específico? Porque también hay que tener montones de elementos que se conjuguen para poder llevar a cabo la investigación, partiendo de algo que no depende de nosotros, que es la autorización del director del establecimiento, el apoyo del director. Acuérdense que él es el responsable legal y él puede decir: no me interesa su investigación, o no lo voy a ayudar. Hágala, pero no cuente con personal clínico para esto, por ejemplo, ¿sí? O sea, tiene que haber también dónde se va a hacer, eso es importante, ¿sí? Contar con el apoyo, ¿sí? Y una vez que entonces planteamos el diseño, vamos a escribir el protocolo. El protocolo es el proyecto, ¿sí? El protocolo de investigación es básicamente el proyecto, ¿sí? Y no sé por qué puse pizarra, pero ahora voy a hacer todo por tiempo voy a hacer todo con Power. Aquí vamos a ver los diseños propiamente tal. Estos son la mayoría de los diseños que existen. Y la clasificación de los diseños va a ser importante, la vamos a ver a continuación. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos respecto a un diseño es si el investigador va a controlar las variables del estudio. Eso significa que el investigador va a asignar a un individuo a un grupo, al grupo control, por ejemplo, o al grupo experimental, ¿sí? O a la terapia estándar y al grupo control, a terapia estándar y a la terapia nueva, ¿cierto? Si la respuesta es que sí, es así, entonces nuestro estudio va a ser experimental. Si la respuesta es que no, entonces nuestro estudio se va a clasificar como observacional. Ojo, que esto que estamos viendo son criterios por los cuales podemos clasificar atributos de un diseño. No son diseños. Por ejemplo, que un estudio sea experimental es un atributo de un diseño, no es un diseño en sí, ¿sí? Porque aún no hemos visto los diseños formalmente, ¿sí? Ahora, que sea observacional significa que el investigador no controla las variables del estudio, él solo observa, como el nombre lo dice. Pero vuelvo a repetir, que un estudio sea observacional es un atributo, una característica de un diseño en particular. De hecho, muchos diseños distintos los podemos clasificar como observacionales, ¿sí? A eso me refiero, que es un atributo, ¿sí? Y entonces, si estamos en la rama de experimental, si es que hay asignación al azar a los grupos, vamos a hablar de eso más rato, si hay asignación al azar a los grupos, es decir, el investigador no controla quién va a estar en el grupo experimental y quién va a estar en el grupo estándar, del tratamiento estándar, eso se considera que hay asignación aleatoria a los grupos.
Esos jóvenes es fundamental. Es fundamental que exista aleatorización. Vamos a justificar más adelante por qué es tan fundamental, ¿sí? Y si es así, entonces el diseño se llama un ensayo clínico randomizado o aleatorizado, ¿sí? Hay mucha gente que dice un ensayo clínico randomizado, porque randomizado es como una mala traducción del inglés al español, ¿sí? De azar. Dígame. Ya, muy buena pregunta. La verdad es que no debe saber. Si usted sabe, va a introducir un sesgo. No, es que entiendo el punto, pero por ejemplo, a la hora de yo tener los resultados, generalmente, sí, generalmente, lo que pasa es que, mira, una cosa es asignar al azar a los individuos. Y es como que de ustedes que están acá, la mitad va a ir al tratamiento estándar y la mitad va a ir al tratamiento experimental, ¿sí? Pero yo no sé quién va a estar en cuál, y ustedes tampoco. Sino que por azar, por métodos de azar, hay muchos métodos que por azar dicen, este paciente se va a tal grupo, pero yo no sé a qué grupo se va. Vamos a hablar un poco más de eso, ¿sí? Ese se va al grupo control, el otro al control, el siguiente al experimental, al control. Es de manera aleatoria. Usted no sabe, y el paciente tampoco, se llama doble ciego. Usted no sabe, ni el paciente tampoco, en qué grupo está. Eso es fundamental. Bueno, la asignación aleatoria es fundamental. Insisto, voy a definir por qué. Pero eso de no saber, que yo no sepa, el clínico, no sabe la persona que mide el desenlace clínico para disminuir sesgos, ¿sí? Y no sabe la persona tampoco, porque podría haber efecto placebo, ¿sí? O podría haber otro efecto, ¿sí? Y generalmente quien analiza es otra persona. Aquí se cuida de que nadie sepa. Incluso cuando te mandan a analizar los datos, ojalá no te digan tampoco a ti como analista cuáles son el grupo control y el experimental. Eso se llama un ciego completo, un triple ciego, que no sabe la persona en qué grupo está, el clínico no sabe a qué grupo fue asignado, y el que analiza tampoco sabe de dónde vienen los datos. O sea, se analiza en ciego. Y después alguien tiene una llave igual, así, y abre una caja y dice, mira, este que tú analizaste correspondía al grupo control y este al grupo experimental. Para disminuir sesgos. Porque en cada etapa se producen sesgos, ¿sí? Ahora, en el caso de la asignación aleatoria hay otra razón que vamos a comentar más rato, que insisto, es central, es fundamental. Un ensayo clínico que no tenga asignación aleatoria pierde 10 puntos de calidad al tiro. Es un estudio malo. Aumenta sus sesgos así de manera increíble, ¿sí? Eso es. Vamos a seguir hablando de eso, ¿sí? Y si no hay asignación aleatoria, entonces un ensayo clínico no aleatorizado. Vuelvo a repetir, nadie hace esos ensayos porque son de muy mala calidad. La calidad de los resultados es mala, ¿sí? Esto de los ciegos, entre paréntesis, lo vamos a volver a ver cuando veamos el ensayo propiamente tal. Ahora estamos viendo el panorama completo, ¿sí? Ok, entonces aquí están los ensayos clínicos no aleatorizados. Dijimos que ojalá no hagan esto. De verdad que esto es botar la plata, el tiempo. No vale la pena hacer ensayos clínicos no aleatorizados, ¿sí? Por otro lado, en el caso de los estudios observacionales, tenemos que preguntarnos, ¿hay un grupo de comparación? Es decir, vamos a comparar con algo, es decir, hay una hipótesis estadística. Eso es, cuando hablamos de que hay un grupo de comparación,
significa que hay una hipótesis estadística, ¿sí? Si la respuesta es que no hay un grupo de comparación, entonces un estudio descriptivo, y aquí están incidencias, prevalencias, estudios ecológicos descriptivos, series de casos. Vamos a, en futuras sesiones, comentar algo de estos diseños, ¿sí? Y si hay un grupo de comparación, o sea, el estudio es observacional y hay grupo de comparación, automáticamente mi diseño se llama analítico. Es observacional y analítico. Analítico porque hay una hipótesis estadística, ¿sí? Y en este caso, después voy a meterme con lo del tiempo, pero van a ver principalmente tres tipos: los de cohortes, los de caso control y los de corte transversal. Esos son los tres diseños. Acuérdense, lo que está en la cajita de color verde, o no sé qué color es ese. ¿Qué color es ese? El de la cajita. El que está en color verde es el diseño. O sea, los diseños son ensayo clínico no autorizado, no autorizado, estudio de cohortes, caso control, corte transversal, incidencia, prevalencia, ecológico, serie de casos. Ese es el diseño, ¿sí? Los otros son atributos que vamos a ir viendo, porque es importante tener la claridad en los atributos que tiene cada diseño, ¿sí? Y estos son los atributos que tienen los diseños. Son 6, que vamos a ir viendo uno por uno. La finalidad del estudio, cuál es la unidad de análisis, vamos a definir eso, la direccionalidad, la selección de la muestra, la temporalidad y si se asignan los factores o no, si hay control en eso, ¿sí? Y entonces, en cuanto a finalidad, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Voy a definir que hay dos niveles de esa variable. Fíjense, voy a usar la misma nomenclatura que vamos a usar después en estadística. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la variable? Finalidad. ¿Qué valores toma finalidad? ¿Qué valores puede asumir la variable finalidad? 2. La variable descriptiva o analítica. ¿Se entiende? La variable finalidad y tiene niveles. ¿Cuántos niveles tiene? 2. El nivel descriptivo y el nivel analítico, ¿sí? Cuando hablamos de descriptivo, eso, básicamente frecuencia y distribución de fenómenos. Contar, básicamente. Y lo típico, ¿dónde, cuándo, quiénes? ¿Sí? Esas típicas preguntas, ¿sí? Que, insisto, no tienen una hipótesis estadística. Aun cuando tienen una hipótesis, me estoy preguntando algo, ¿cuál es la proporción de hipertensos del valle? No tiene una hipótesis estadística, ¿sí? Y eso es lo importante, ¿sí? Un ejemplo sería cuál es la prevalencia de hipertensos en adultos mayores del Valle del Aconcagua durante el 2022. Eso podría ser una pregunta descriptiva, ¿sí? O sea, mi finalidad es describir ese valor, ¿sí? En cambio, en los analíticos intento o pretendo evaluar causa-efecto. Y allí, o al menos que haya una asociación, ¿sí? Pero causa-efecto, causalidad, o al menos asociación. Y ahí entonces la finalidad de mi estudio, de mi diseño, es que es analítico, es decir, que tiene una hipótesis estadística asociada, ¿sí? Ahí está, ¿cierto? Buscan entender por qué, ¿sí? Y un ejemplo, que ya lo hemos visto: fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, la aspirina previene los infartos, ¿sí? O sea, ese tipo de estudio analítico, ¿sí? Luego, otro criterio de clasificación de los diseños es en relación a la unidad de análisis. Y eso se refiere de dónde voy a obtener los datos. ¿De dónde voy a obtener los datos? ¿Sí? Y aquí hay dos criterios: individuales y poblacionales. Individuales, como el nombre lo dice, vamos a obtener datos directamente de personas. Mi unidad de análisis son individuos, personas, pacientes, ¿sí? Sujetos de investigación en este caso, ¿sí? De ahí voy a sacar los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden ser unidades de análisis poblacionales, y eso significa que mi fuente de datos son datos agrupados, no son personas individuales, sino que son datos agregados, agrupados de individuos. Por ejemplo, el dato total del CEFAM, el número de diabéticos,
totales de un CEFAM, ¿sí? Y de ahí obtengo los datos, ¿sí? Del total, ¿sí? O sea, son datos agregados. Del CEFAM, de hospitales, de colegios, de comunas, de regiones, de continentes incluso. Se hacen este tipo de estudios comparando continentes completos. Y mi fuente de información refleja o agrupa todos los datos de un continente. Y esa es mi unidad de análisis, ¿sí? Generalmente vamos a ver eso después. Cuando son datos agrupados, CEFAM, hospitales, colegios, comunas, regiones, países, continentes, ese tipo de diseño se llama un diseño ecológico. Así se llama. Nos vamos a mirar más adelante, ¿sí? Luego, esto es muy importante, la direccionalidad causa-efecto. Y esto tiene que ver cómo el investigador se relaciona con lo que está investigando. En cuanto a si estoy mirando hacia adelante, hacia atrás o sin direccionalidad. Si yo estoy mirando hacia adelante, es decir, comienzo estudiando la causa y busco en el futuro hacia adelante el efecto, eso es un estudio hacia adelante, o también se le conoce como prospectivo. Hacia adelante o prospectivo, ¿sí? También se le conoce como concurrente, hacia adelante, prospectivo, son todos sinónimos, ¿sí? ¿Y qué me están definiendo? Me están definiendo que yo estoy estudiando la causa y de aquí en adelante, una vez que estoy viendo una posible causa, veo el desenlace hacia adelante en el futuro. Por lo tanto, yo parto con los sujetos expuestos, ¿sí? Ojo, que esto aplica tanto para ensayos clínicos como para estudios observacionales, para experimentales como observacionales, ¿sí? De hecho, por definición, vamos a ver después, que los ensayos clínicos por definición son hacia adelante, son concurrentes, son prospectivos, no pueden ser de otra manera, ¿cierto? ¿Sí, jóvenes? ¿Les parece que no puede ser de otra manera? Ok. Luego está hacia atrás. O sea, yo parto analizando el efecto. Parto identificando el efecto. Cáncer de pulmón. Oye, hay un montón de pacientes con cáncer de pulmón. Y miro hacia atrás causas. Busco en el pasado causas. ¿Sí? Por lo tanto, este tipo de estudios hacia atrás también se les conoce como estudios retrospectivos o no concurrentes también. ¿Sí? Pero la palabra más precisa es retrospectivos, ¿sí? Y el criterio, vuelvo a repetir, busco individuos con el desenlace, con el efecto, el desenlace que quiero investigar, y miro en el pasado si estuvieron expuestos o no a cierto factor. ¿Sí? ¿Jóvenes? Ok, y están aquellos sin direccionalidad, en los cuales mido simultáneamente la causa y el efecto. ¿Sí? Lo mido en un solo momento. ¿Sí? ¿Se le ocurre algún ejemplo de eso? De variables que puedan ser sin direccionalidad, que las mido directamente. Eso, ojo, acuérdense, son atributos de diseños. Es un atributo de un diseño. Por ejemplo, ese tipo de estudios son los de corte transversal, en los cuales yo mido en el momento si la persona fuma y tiene cáncer. Simultáneamente mido las dos variables. Dígame. Pero, por ejemplo, eso sin direccionalidad, según yo, médicamente no tendría mucho. Así es. Así es. Absolutamente. Mira, de hecho, ese tipo de diseños son los que más sesgos tienen y no son recomendables, y en algunos casos se hacen para tener alguna idea de una posible asociación, pero no son recomendables. Pero también porque se da esto de que no tengo la relación, que tengo la certeza de que la exposición está antes del desenlace, porque los mido simultáneamente. ¿Sí? Eso se llaman de corte transversal. Vamos a ver ejemplos. ¿Sí?
Ahí está. ¿Sí? Ahí fíjense que hablo de selección o sujetos, porque tiene que ver con eso. ¿Sí? Por ejemplo, en una investigación hacia adelante, voy a buscar sujetos expuestos al tabaco y sujetos no expuestos al tabaco, y los voy a seguir en el tiempo para ver si hacen cáncer. Por eso se dice hacia adelante o prospectivo, ¿sí? O concurrente. En cambio, hacia atrás, yo busco individuos que tienen cáncer de pulmón hoy, y busco un grupo, control adecuado, que no tenga cáncer de pulmón, y miro hacia atrás, buscando posibles factores de riesgo. ¿Sí? Fíjense que podría responder el efecto de tabaco y cáncer de pulmón de las tres maneras. ¿O no? Midiendo simultáneamente si fuma y tiene cáncer. ¿Qué van a diferir las tres maneras distintas de responderlo? En la calidad de los resultados. Pero lo puedo hacer igual. La última es la que menos, o es la que más sesgos tiene, es la de menor calidad, y ojalá no hacerla. ¿Sí? Pero, fíjense, podría responder si el tabaco se asocia a cáncer de pulmón, buscando personas hoy día que fuman y un grupo que no fuma, seguirlos. ¿Cuánto los tengo que seguir? Personas que empezaron a fumar hoy día, por ejemplo. Si hoy día empiezan a fumar, ¿cuánto los tengo que seguir para ver cáncer? 10 años, 15, 20, 30 años a lo mejor. ¿Sí? También voy a ir midiendo todas esas cosas. ¿Sí? Y voy a establecer finalmente, a través de un método estadístico, una magnitud de la asociación. Pero podría ser lo mismo buscando personas que hoy día tienen cáncer de pulmón, hoy día, y preguntarles a esas mismas personas, o buscar registros clínicos, buscar alguna evidencia de si fumaba hace 10 o cuánto tiempo ha fumado. También le puedo preguntar eso. ¿Cuánto tiempo ha fumado? Fumo de los 14 años, de los 15 años. ¿Sí? Hay gente que, bueno, ahí empiezan el hábito tabáquico, parte de la adolescencia generalmente. Y entonces puedo responder estadísticamente, voy a establecer asociación igual y voy a entregarle un resultado, un estimador de riesgo, respondiendo la misma pregunta de una manera diferente. Pero difieren en la cantidad de sesgos. ¿Sí? ¿Qué será más confiable en la calidad del resultado que voy a generar? Esto de seguir personas que empezaron a fumar y esperar ver la aparición de cáncer, o individuos que hoy tienen cáncer y mirar en el pasado si fumaban. ¿Cuál es más valioso? ¿El primero o el segundo caso? ¿El primero? ¿Quién dice otra cosa? ¿El segundo? Ya, miren, acuérdense, puedo responder la misma pregunta con las dos. Eso entre paréntesis son atributos de dos diseños. Con dos diseños distintos puedo responder, pero uno tiene más sesgos. ¿Cuál tiene más sesgos? El segundo. ¿Por qué? ¿Por qué? O veamos por qué mejor hacia adelante tiene menos sesgos. Hacia adelante usted certifica que está la variable exposición. Usted de alguna manera mide que las personas fuman. Y les va preguntando en el tiempo. ¿Sigue fumando? Sí. ¿Cuánto fuma? Tanto. Ojo que hoy día sabemos que esta pregunta no tiene sentido, ¿cierto? Pero si no supiéramos, en algún momento no se sabía que el tabaco producía cáncer, pues. Al contrario, yo les contaba que habían afiches de tabaco medicinal, así, para enfermedades respiratorias. Así era antes, ¿sí? Cigarros mentolados para el asma. Sí, ustedes se ríen, pero en un momento, jóvenes, no se sabía que el tabaco producía cáncer y todos los problemas asociados. ¿Sí? Y la única manera era generando evidencia. ¿Sí? Ya. Que sea hacia adelante significa que usted como investigador certifica, constata la exposición. Usted está viendo que la persona está fumando y la sigue en el tiempo para constatar que está fumando. Y además usted, como lo está siguiendo, certifica el desenlace. Usted mide ambas cosas, certifica la exposición y el desenlace. En cambio, en
en el que yo parto desde el desenlace y miro hacia atrás en el pasado, tiene más sesgo porque yo no certifico si realmente fumaba. Me baso en reportes indirectos, me baso en registros clínicos, la ficha clínica, que a veces no están buenos, que están incompletos. Me baso en la memoria. Me baso en creerle el reporte al paciente. Porque a lo mejor va a decir, pucha, si le digo al doctor que sí, que fumo a los 15 años, me va a retar, o no sé, pues si la gente piensa esas cosas, ¿no? Eso es real. Y le va a decir que no, o que no es tan así. Por lo tanto, el problema es que yo no certifico la exposición. Me tengo que confiar en reportes, en autorreportes. Dígame. Y si, por ejemplo, uno le pide a la ficha clínica al paciente, así como, oiga, podemos realizar su ficha clínica, porque esos son datos que se vieron en el sitio. Sí. Y no sé, uno ve y veía que la primera consulta decía si fumaba. Y la segunda consulta decía si fumaba con un IPA de no sé cuánto. Y ahí uno ve que va aumentando el IPA. Sí. Sí, pero de nuevo usted confía en que el clínico en ese momento completó el dato, porque no siempre lo completan. O sea, de nuevo, usted como investigador está confiando en un reporte que no sabe si fue hecho con acuosidad. ¿Sí? Y por lo tanto, eso al tiro le baja punto al diseño, a sesgo. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad, como usted no certificó la exposición, que no sea real la imputación de la exposición y que la persona esté mintiendo, que el registro esté incompleto y saque conclusiones falsas. ¿Sí? Este tipo de estudios, después lo voy a comentar, se da también por una cosa de tiempo. Acuérdense, puedo responder este mismo diseño con esta misma pregunta con dos diseños. Entre paréntesis, este tipo de diseño, después vamos a ver que se llama un estudio de cohortes, y este es un caso control. ¿Sí? O sea, tiene más calidad un estudio de cohortes, por lejos, que un caso control. ¿Sí? Piensen en otro ejemplo donde el tiempo es importante. Supongan que quieren estudiar, o no, ¿ustedes han escuchado que tomar leche cuando uno es chico disminuye el riesgo de osteoporosis en la vida adulta, cuando son adultos mayores? ¿Han escuchado eso, cierto? Que se dice que, sobre todo en las mujeres que sufren de osteoporosis, ¿cierto? En la vida de adulto mayor, está esa afirmación de que tomar leche en la infancia disminuye el riesgo de fractura, de osteoporosis. ¿Cómo hicieron ese estudio, creen ustedes? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Ustedes creen que siguieron a un grupo de mujeres chiquititas los primeros 5 años de su vida o 10 años de su vida y midieron cuánta leche tomaba cada una, y un grupo que no tomaba leche también lo siguieron y esperaron ¿cuánto? 50 y tantos años, 60 y tantos años para empezar a ver la aparición de osteoporosis? Nunca. O sea, se puede hacer, pero fíjense lo que habría que comenzar el estudio y los resultados van a estar en 70 años más, 65, 70, 80 años más. ¿Cómo se hicieron esos estudios? A las adultas mayores que tenían osteoporosis les preguntaban si cuando era chiquitita, cuando tenía 5 años, hasta los 5 años, tomaba leche y cuánta leche. Están confiando en el autorreporte. A lo mejor ella cree que tomaba la leche que les dice. A lo mejor está mintiendo. A lo mejor, insisto, es muy común que uno, cuando describe su infancia, no la describe como realmente fue. Es muy común eso. Preguntarle cosas a los niños es súper complicado. Bueno, y acordarse de las cosas, porque hay un montón de elementos que inciden, ¿sí? Y generalmente uno construye recuerdos que son falsos también. Eso es muy común, ¿sí? Sobre todo de la primera infancia, ¿sí? Entonces a lo mejor ella piensa que tomaba leche todos los días porque quería tomar leche todos los días y no podía, por ejemplo. Y construyó ese recuerdo que en serio es súper común. Por lo tanto, ¿cómo hicieron ese estudio? Preguntándole hoy día a las adultas mayores con y sin osteoporosis si tomaban leche.
Entonces uno dice, pero eso es entre paréntesis un diseño caso-control, que tiene más sesgos que el otro, pero tiene ventajas. No me tengo que sentar a esperar 70 años para tener resultados confiables. Y además, tiene otra ventaja, debo esperar, y también, fíjense la decisión, recomendar, porque la calidad va a ser baja, va a tener ese sesgo importante de que no voy a tener certeza de que realmente estuvieron expuestos a este factor protector de osteoporosis, ¿sí? Pero tiene la ventaja que tampoco es algo tan crítico. O sea, recomendar tomar leche a los niños es algo malo. O sea, la decisión que voy a tomar tampoco es una decisión tan drástica. A lo mejor sí tiene impacto económico, porque vamos a iniciar un programa de ayuda específico para familias con niños pequeños, dándole la leche para que se la tomen. Para prevenir, entre otras cosas, porque uno sabe que es un alimento, pero para prevenir también osteoporosis en la vida adulta. ¿Sí? ¿Tiene impacto negativo eso? No. ¿Sí? Si la calidad de la evidencia no es tan buena y tomo la decisión, le creo a esa decisión, ¿voy a hacer algo malo? No, tampoco. O sea, todo tiene que ver con la decisión que uno toma con la información. Dame un segundo, tu compañera estaba antes. Es que es contradictorio asumiendo que la premisa es verdadera. Y no es así. Hay ciertos estudios, por ejemplo en el ámbito biomédico, donde sí, corto, 3 años, 4 años. Pero estudios epidemiológicos, hay financiamiento, ¿sí? No es tan así, ¿sí? Depende del problema y depende del potencial impacto epidemiológico, porque si a lo mejor con una medida muy sencilla usted logra disminuir un problema relevante, frecuente desde el punto de vista epidemiológico, la intervención se justifica, la investigación se justifica porque va a apoyar una intervención que va a salvar a mucha gente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, sería así, pero eso que comenta Roberto es para estudios más en células, animales, estudios más chiquititos. Estudios en personas, no. Los ensayos clínicos, por ejemplo, duran 2, 3, 4, 5, 6 años. Claro, ahí es la farmacéutica la que está financiando. Sí. Por lo mismo, la seguridad que tenemos en gran parte de esta información no es muy buena. Es una seguridad que tiene muchos sesgos, ¿sí? Que hay que tomarla con cautela, ¿sí? O que hay que tomarla con ojo, ¿sí? Pero de ahí depende. Y si no es así, ¿cuál es el impacto? A lo mejor vaya a hacer gastar a un gobierno miles de millones de dólares en un programa que no tiene evidencia. Sí, malo, porque esa plata la podemos usar para otra cosa, ¿cierto? Para un problema donde sí haya claridad de que es necesario, ¿sí? Pero así es la investigación, pues, ¿sí? Por ejemplo, yo antes ponía ese caso, ahora no se los voy a poner, así que no importa. Es cuando se estudia el efecto de las antenas de celulares, hay una pregunta que dice: ¿hay asociación entre las antenas de celulares y el desarrollo de leucemia? Por ejemplo. Porque todos dicen que los celulares producen cáncer, ¿han escuchado eso, no? Las antenas de celulares, la radiación, ¿sí? ¿Jóvenes? ¿Qué diseño harían? ¿Uno prospectivo o uno retrospectivo? De nuevo, si quiero generar evidencia de calidad, tengo que empezar hoy día un estudio de cohortes y esperar 20, 30, 40 años. ¿Sí?
Pero, ¿y en ese tiempo qué hago? ¿Voy a estar en la incertidumbre? No, pues busco personas que hoy tengan y preguntarle en el pasado si están expuestos. Eso va a generar información que no es de tan buena calidad, pero igual es información, ¿sí? Tiene más sesgos que la otra, pero igual es un punto de partida que, de hecho, montones de cuestiones se apoyan en ese tipo de estudios caso control, ¿sí? Toma de decisiones. Obviamente usted, como clínico, no va a iniciar una terapia basada en un diseño caso control o en un estudio observacional, pues. No, usted quiere un ensayo clínico aleatorizado. Ese es el mejor diseño. Vamos a ver eso más adelante, ¿ya? Por favor. No era como en el caso contrario, si la gente indicara así como que los niños dejaran de tomar leche por un estudio como lo que se aplicaba, ya sería en el caso contrario, sería terrible de la recomendación que era como iniciar leche, como cosas así. Entonces habría que tener como más cuidado cuando se recomienda quitar algo. Absolutamente, sí. Lo que pasa es que, mira, por eso te digo, depende de la pregunta, porque en el caso de la leche no solo tiene ese beneficio, tiene otros beneficios, sobre todo en la primera infancia, ¿sí? O sea, combate la desnutrición, es para combatir la desnutrición. ¿Sí? Ah, pero en Chile ya no hay desnutrición. No sé, o sea, pueden haber grupos de riesgo, los grupos más pobres están a lo mejor en riesgo, ¿sí? Tal vez ya no es para ampliar el programa universal y focalizarlo en ciertos grupos, no sé, ¿sí? Pero está asociado a eso, ¿sí? Ya, jóvenes, y entonces esto es la direccionalidad. Lo otro, y esto es re importante, es cómo voy a seleccionar la muestra. Vamos a ver en la clase de muestreo que generalmente voy a tener que muestrar, porque es imposible que yo mida el efecto en toda la población, sobre todo si es costoso, ¿sí? Por ejemplo, los ensayos clínicos se hacen en 2.000 personas, 3.000 personas, que es igual, es tremendo número, pero eso nomás, 3.000 personas, y después lo vamos a vender en todo el mundo. O sea, eventualmente podríamos usarlo para 15.000 millones de personas, ¿sí? En ese caso, entonces, va a depender cómo selecciono la muestra, y esto va a repercutir en algo que se llama el atributo cualitativo de la muestra, ¿sí? Cuando hagamos un muestreo, vamos a ver que las muestras tienen dos atributos, el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo es el tamaño muestral, el cálculo de tamaño muestral. Pero el atributo cualitativo tiene que ver con que si realmente representa la población que quiero estudiar, pues. Y no hay un sesgo en la selección de los sujetos, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que usted quiere estudiar el efecto de un fármaco, o un estudio observacional mejor, quiere estudiar el efecto del deporte sobre algún parámetro, sobre la difusión endotelial, ¿sí? Por decir algo, ¿sí? ¿A quién debería buscar? ¿A quién debería invitar a ese estudio? Quiere estudiar población jóvenes, y quiere ver el efecto de lo que les dije recién, el deporte sobre la difusión endotelial, ¿sí? ¿De dónde sacaría los pacientes o las personas? Ya, pero ahí va a haber un sesgo, porque va a seleccionar cierto grupo de la población. Primero, los resultados los quiere aplicar a toda la población. ¿Quiere generar un conocimiento que se aplique a cualquier individuo? Sí, pues eso es lo que uno quiere generalizar, ¿sí? Y si selecciono solamente estudiantes universitarios y de la salud, tengo un sesgo, porque a lo mejor el estudiante de la salud, como por lo que estudia, tiene más conciencia de la importancia del deporte y practica más deporte. No sé, ya, no es así, pero después al final se ponen conscientes cuando están más por salir, ¿sí? Cuando ya el daño está hecho, así como, ya, pero bueno, se ríe su compañera. Ya, pero ahí hay un sesgo, porque no voy a seleccionar a la población general, voy a seleccionar a la población que tiene una característica que no es común en el resto de la población, ¿sí? Entonces, en estricto rigor, si yo quisiera generar generar información que sea aplicable a toda la población, yo debería seleccionar al azar personas de cualquier parte. Debería tomar la comuna de San Felipe,
dividirla por manzanas, así como se hace en encuestas en la CACEN, y al azar decir ya voy a ir a la casa 1, a la casa 7, a la casa tanto, porque en la encuesta es así, a ti te dicen tienes que ir a esa casa, a esa, y uno va a eso. No sé si alguien ha trabajado en encuestas, ¿no? Ya. Cuando uno trabaja en encuestas es así, te dicen tenéis que ir a ese número de casa, a ese, no a otros. Y eso es porque eso fue generado por un muestreo aleatorio, al azar, donde se asegura que hayan una muestra representativa de la comuna, de las personas, homogénea en términos de nivel socioeconómico, en términos de grupo etario, en términos de... Y por eso es que uno al azar selecciona individuos, ¿sí? Eso sería lo ideal. Pero en la clínica, por ejemplo, ustedes, ¿quién suelen seleccionar? ¿A quién toman como sujetos de investigación? A los pacientes, pues. No toman a población en general. Eso es un sesgo, ¿sí? Pero si quiero tomar pacientes, por ejemplo, con alguna condición de salud particular, sí es el mejor lugar, pero tengo claro que estoy excluyendo a todo el resto de la población. O a veces uno dice, el otro ejemplo que es súper frecuente, en educación o en salud, quiero estudiar qué pasa en la adolescencia y voy a usar niños de colegio, esto lo hablamos, ¿cierto? Niños de colegios municipales, porque así voy a hablar con el alcalde o la alcaldesa y le digo, doctora, quiero hacer el estudio. Claro, vaya a hablar con el encargado de la DAEM y él le va a mandar una orden a los directores para que nos reciba y hagamos la investigación. Pero ese estudio va a ser hecho en grupos de niños de colegios municipales. Y yo después voy a decir que estos resultados son aplicables a la población de adolescentes. No. ¿Por qué? Porque estoy excluyendo a todos los de colegios particulares, ¿sí? Y por lo tanto, tal vez, dependiendo de la naturaleza del estudio, va a haber un sesgo de selección, porque a lo mejor en ese grupo hay un grupo especial que no está en el otro. Y solo voy a reportar datos de ese grupo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Por eso es importante el muestreo. Después vamos a hablar harto de eso. Pero, volviendo a eso, lo que acabo de decir se llama un muestreo representativo. Ojalá, como lo hacen en la encuesta, tomar un mapa de San Felipe, cuadra a cuadra, y decir, ya voy a elegir 5 por cuadra, con casas aleatorias, porque podría ser más, sí, pero no tengo plata para medir en todo, ¿sí? Eso es un muestreo representativo y ahí eso es el mejor muestreo, pero rara vez se puede hacer, y sobre todo en salud. Y ahí lo que se hace es un muestreo por conveniencia. Invito a los que me convienen, los que tengo a la mano. Y eso es un sesgo. Es un sesgo que uno tiene que tenerlo claro, ¿sí? No estoy eligiendo a cualquier paciente o a cualquier gente de la población. Estoy eligiendo a pacientes que consultan por algún motivo, ¿sí? Y por lo tanto, esto se llama muestreo por conveniencia, que es útil cuando tengo causas y efectos poco frecuentes, enfermedades genéticas raras, donde tengo que elegir al que entró porque hay 5 pacientes en la quinta región. Según la epidemiología, puedo predecir que con suerte voy a encontrar 5. Si les toca a ese que entró y tiene la condición, lo toma, lo invita, no lo va a dejar ir, ¿cierto? Porque encontrarlo de otra manera es como buscar una aguja en un pajar, ¿sí? Por lo tanto, ahí, para causas y efectos muy poco frecuentes, insisto, en general, enfermedades raras, sí, ahí no me queda otra. Y hay sesgos, sí, pero es que si no, ¿cómo voy a encontrar al paciente, pues? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Sí? Eso. Y o también se da cuando tengo causas que tienen exposiciones poco frecuentes, como por ejemplo, usualmente de exposición laboral. A lo mejor hay una actividad específica que se da en cierta industria que están expuestos a cierto contaminante. Yo quiero ver el efecto de esa molécula en algún parámetro de salud. Obviamente ahí no puedo hacer un muestreo representativo. Voy a ir a esa empresa y ahí voy a buscar a las personas, ¿sí? Ahí no me sirve la población general porque solo ese grupo en particular está expuesto a la causa que me interesa estudiar, ¿sí? Entonces hay que pensar en eso igual. Y lo que les comentaba, que haya acceso a pacientes, ¿sí? Eso es lo otro, ¿sí?
La temporalidad es lo que le estaba comentando, ¿cierto? Histórico, retrospectivo, no concurrente, concurrentes, prospectivos, y los transversales, o mixtos. Disculpen, no. Los mixtos son diseños en que tengo un estudio prospectivo, por ejemplo, un estudio de cohorte, y dentro de ese grupo investigo algo adicional en que pongo dentro de ese grupo alguna pregunta que sea hacia atrás. Por ejemplo, el desenlace primario es hacia adelante. Formo la cohorte, certifico la exposición, lo sigo en el tiempo hasta que aparezca el desenlace. Pero a ese mismo grupo le puedo preguntar cosas del pasado. O sea, usted que ya tiene esta condición, ¿hacía esto hace 10 años? ¿O tenía esto hace 15 años? Esos son mixtos. Generalmente eso se da cuando tengo más de una variable importante, ¿sí? O cuando tengo el desenlace principal, el outcome primario, y tengo otro outcome que si tengo la corta ahí, tengo que aprovecharlo. Le pregunto otras cosas hacia atrás. Esos son mixtos, ¿sí? Lo típico de un ensayo mixto o de un diseño mixto son los estudios de caso control anidados en una cohorte. Así se llaman. Estudios de caso control anidados en una cohorte, ¿sí? Ojo que vamos a ver todas las características de estos diseños, ¿sí? Vamos a ver cómo se construyen, cómo se miden, ¿sí? Eso. Y bueno, este criterio, si es observacional o no, que es evidente, ¿cierto? Si es observacional, significa que no hay asignación de los factores y uno observa nomás. Obviamente tengo que medir cosas, pero observarlas, ¿sí? En cambio acá, el investigador asigna a un grupo en específico qué tratamiento va a recibir, ¿sí? Que es como el más evidente, yo creo, que este criterio, ¿sí? Y esos son los 6 atributos por los cuales podemos clasificar un diseño. Pensar en esto nos hace tener claridad y seguridad de que ese es el diseño que queremos hacer. Pensar en estos atributos, en estas características, ¿sí? Ahora, importante, las categorías de clasificación las categorías son no excluyentes. ¿En qué sentido? Que si tengo 6 criterios, yo puedo clasificar mi diseño por las 6. O sea, puedo decir mi estudio es analítico, individual, hacia adelante, representativo, concurrente y observacional. ¿Sí? Fíjense que yo puedo o debo ser capaz de definir mi diseño en base a los 6 criterios, ¿sí? Lo importante es que al interior de cada categoría sí tiene que haber exclusión. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo decir que mi estudio es analítico y descriptivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una contradicción, pues. El estudio o es analítico o es descriptivo. Usualmente cuando uno parte revisando proyectos, uno pide esta clasificación y ahí uno dice, ya, este proyecto va a estar patas para arriba. Cuando ponen disparates metodológicos como decir que mi estudio es descriptivo y analítico, eso es una contradicción. Es que tiene una parte descriptiva, sí, pero manda siempre el analítico. Usted dice mi estudio es analítico, que obviamente a lo mejor para poder hacerlo tengo que medir variables y describirlas, pero mi fin no es describirlas, es asociarlas. Por lo tanto es analítico, no puede ser ambos, ¿sí? Y eso aplica para todos los niveles de la clasificación. O sea, no puede ser poblacional e individual al mismo tiempo, o es individual o es poblacional. A eso me refiero, ¿sí? Ok, eso es lo que acabo de decir. Y esto, jóvenes, es muy importante. ¿Se acuerdan que terminamos clasificando la pregunta? Ya, este es el mejor diseño asociado. Para preguntas de terapia, el mejor diseño disponible es el ensayo clínico autorizado. El mejor. ¿Puedo responder una pregunta de terapia con un estudio de cohorte, con una observacional? Sí. ¿Con uno caso control? También. Pero va a tener menos potencia, va a ser menos confiable los resultados,
¿sí? El ensayo clínico es el mejor diseño para estudios de terapia, ¿sí? Antiguamente, cuando partió la medicina basada en evidencia, estaba el cliché de que el ensayo clínico es lo mejor. Y es cierto, pero no lo puedo aplicar a todo. Solo va a ser útil para diseños de terapia, preguntas de terapia, ¿sí? Para preguntas de diagnóstico, acuérdense, debo medir una condición con el gold estándar y con mi nuevo test alternativo, que, ojo, puede ser hasta la clínica, usted puede hasta valorar eso, ¿sí? El mejor diseño es un diseño de corte transversal. ¿Por qué? Porque yo tengo que simultáneamente medir la patología con un método, con el gold estándar y con el método alternativo. Ojalá uno después del otro, ojalá el mismo día, ¿sí? ¿Por qué? Porque la enfermedad puede cambiar algún parámetro y puede cambiar la capacidad de detección, ¿sí? Por eso que tiene que ser uno transversal. Ojalá, en teoría, pudiera medir de manera simultánea las dos cosas, la condición, si está presente o no, con el gold estándar y con el otro método, ¿sí? Por lo tanto, ese es el mejor diseño, corte transversal. No hay otro para estudios de diagnóstico. No tiene sentido hacer un ensayo clínico para estudios de diagnóstico, no tiene sentido hacer un estudio de cohorte para preguntas de diagnóstico. Es un corte transversal. Para preguntas de etiología o de daño, el mejor diseño es el de cohortes, porque tiene menos sesgos. Si no tengo plata o tiempo, un caso control. ¿Qué es lo que les preguntaba hace un rato? ¿Fumar aumenta el riesgo de cáncer? No sé, ya, entonces hagamos una cohorte. Siéntate a esperar 20 años, 30 años. Ya, entonces hagamos un caso control. O hagamos los dos. Y tomemos como algo que orienta el caso control. Por ejemplo, a pesar de todos los sesgos, hacer un caso control antes de uno de cohorte ya da una idea de los resultados que va a obtener. Pero uno igual quiere hacer el de cohorte para tener seguridad, para generar mejor evidencia. El caso control es retrospectivo, ¿cierto? Exacto, así, tal cual. El caso control es retrospectivo, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos en particular, ¿sí? Y aquí viene la pregunta típica, que parece que ya me la hicieron y la hizo usted, parece, al principio, o usted, ya no me acuerdo. ¿Por qué, si el ensayo clínico es el mejor diseño, no lo puedo usar para una pregunta de etiología? Porque de verdad la mejor evidencia es el ensayo clínico, es cierto, es lejos el que menos sesgos tiene, si está bien hecho, ¿sí? Pero ¿por qué entonces no puedo hacer un ensayo clínico para preguntas de etiología o de daño? No, porque puedo hacer uno, acuérdense que el ensayo clínico es prospectivo. ¿Por qué no puedo hacer? Siento que efectivamente es la mejor evidencia. No puedo hacer un ensayo clínico para un estudio de etiología o de daño. Provocaría una injuria en la persona. Exacto. No es ético. Es por razones éticas. Esa es la razón. En teoría, en un mundo sin ética, deberíamos hacer un ensayo clínico. ¿Pero eso qué significa? Poner a un grupo a fumar. Fuma y tú no fumes. Y asegurarnos de que este grupo fume. Eso no es ético, ¿sí? Si sospecho que el tabaco se asocia a cáncer, estamos pensando cuando no lo sabíamos, ¿cierto? Si sospecho, no es ético que yo exponga deliberadamente a un grupo, o al revés, si es un factor protector, la leche, ¿sí? Eso significa que a un grupo le voy a dar leche y al otro grupo no le voy a dar leche, si fuera un ensayo clínico. Eso tampoco es ético, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, para todos los estudios de etiología o de daño, independiente que sea un factor protector, no puedo hacer un estudio experimental. Tengo que hacer un estudio observacional. Observar lo que naturalmente ocurre en la comunidad, ¿sí? Y de ahí sacar los resultados. Yo no asignar nada a nadie, simplemente observar, ¿sí? Obviamente, miren, tal vez los ejemplos que yo estoy dando son incluso podrían ser absurdos, porque no hay duda que el tabaco aumenta el riesgo, pero pensemos que no lo sabemos. Estamos planteando ese tipo de preguntas que están en el límite del conocimiento,
¿sí? No sabemos, por algo estamos haciendo el estudio, ¿sí? Si supiéramos no lo haríamos, ya lo sabemos, ¿o no? ¿Sí? Eso, entonces acuérdense, para daño, primero cohorte, si no puedo, caso control, y en algunos casos, cuando se hacen ensayos clínicos se evalúan factores protectores, porque estoy siguiendo al grupo, a la población. Entonces, a veces se hacen estudios etiológicos anidados en un ensayo clínico, pero no se recomienda. Y no se recomienda porque usualmente en los ensayos clínicos el foco está puesto en el desenlace principal y se subestiman otros parámetros, se subestiman otras variables, ¿sí? Como que el foco está puesto en el desenlace primario o el secundario, y anidar un estudio de cohorte sería fantástico, pero insisto, no se recomienda, ¿sí? Lo que se recomienda es un estudio de cohorte, ¿sí? Para diseños o para preguntas de pronóstico, el mejor diseño es uno de cohorte. Dada una condición, sigo a un grupo que estuvo expuesto a la condición y otro no, y veo el desenlace. Cohorte. Es el mejor diseño, ¿sí? Que además, ¿por qué no aparece caso control? Porque generalmente son estudios, los de pronóstico son a corto plazo, o máximo 4 años, 5 años. Por lo tanto, es factible seguirlos en una cohorte, ¿sí? Generalmente es así. De hecho, los estudios de pronóstico rara vez tienen alcances mayores a 4 o 5 años. No sé si han escuchado eso. ¿Han escuchado que den pronósticos de más de 5 años? Es raro, ¿sí? Generalmente dicen que al 5.º año paran el estudio y informan lo reportado hasta ese momento. Al 5.º año la probabilidad de sobrevida es de un 80%, ¿sí? Pero cortan al 5.º año, ¿sí? Para los de pronóstico, ¿sí? Eso, jóvenes, y vamos a quedar hasta acá, yo creo. ¿Qué hora es? La 1:10. Ya, sí, igual fue como intenso, ¿no? Ya. Respecto a ese ejemplo que yo, por ejemplo, de estudio de pronóstico, ¿qué tan extrapolables a más de 5 años son los resultados? Por ejemplo, es muy probable que... No son extrapolables, no. Lo que pasa, mira, lo que pasa es que esa es la información disponible y se informa la probabilidad del desenlace el valor hasta el 5.º año y se cierra el estudio. Ahí, entre paréntesis, esos son los típicos estudios que voy a comentarle un poquito, que son los de tiempo, los estudios de sobrevida, por ejemplo, donde la variable es una variable poco común, que es tiempo. Tiempo, por definición, un estudio de sobrevida tiene como una variable el tiempo, cosa que no tienen los otros diseños, ¿sí? Vamos a ver eso, porque el tiempo es una variable rara, es una variable loca. ¿Qué es lo que es el tiempo? ¿O no? El tiempo es algo loco, ¿o no? ¿Sí? El tiempo es algo loco. Sí, de hecho, bueno, ya, busquen de eso. Hay toda una discusión respecto a qué es el tiempo. ¿Sí? Ya, jóvenes, vamos a quedar hasta acá. Nos vemos el próximo miércoles, porque cambiamos el horario, ¿cierto? Ya. Que les vaya bien.